Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Gracias por continuar con nosotros. Estamos listos esta mañana para conversar con representantes de Subes. Pero mire, antes quiero presentar la siguiente información. Es importante saber que los empresarios, un grupo de empresarios, mejor dicho, del sector transporte, reprobaron el primer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén y los 6 que lleva, dijeron ellos, el FMLN al frente del Ejecutivo. Veamos qué dijeron y cuáles son sus preocupaciones respecto a este tema del transporte. La inseguridad es el principal problema que enfrenta el sector transporte, según los dirigentes de las gremiales AEAS, ATP y Rutas Unidas. En lo que va de 2015, se contabilizan 36 empleados del sector asesinados, a lo que se suma el pago de $35 millones anuales en extorsión, pérdidas que no son reparadas. Malo, ¿vea? Esa es la palabra que vamos a utilizar, ha sido pésima, ¿vea? Tanto en el tema de seguridad, tanto en el tema de modernización. No solamente han habido motoristas, sino que también tenemos transportistas que han sido asesinados a lo largo, no solamente de este año, sino en los últimos 6 años. El sector, lejos de mostrar mejoras y rentabilidad, se encuentra en decadencia, según los transportistas, y responsabilizan al gobierno. Hasta la fecha, les adeudan $20 millones del pago de la compensación, y se encuentran preocupados por las reformas a la ley transitoria, que los obligará al uso de la tarjeta electrónica a partir de septiembre, pagándoles 4 centavos de dólar por pasajero en autobús y 2 centavos en microbús. Recibir un impacto de parte del gobierno que es que nos obliga a tener un sistema de cobro electrónico donde nos obliga realmente a nosotros a invertir en un sistema que no tenemos capacidad de poderlo financiar. Con documentos en mano, aseguran tener pruebas de la supuesta ilegalidad del Citrams. Para ellos, el nuevo sistema de transporte es una competencia desleal. Que el proyecto Citram es ilegal y por lo tanto nosotros lo reprobamos, puesto que está en detrimento de todos los empresarios de la zona. Es decir, que está afectando a más de 400,000 usuarios. Con este sombrío panorama que describen, el 35% de empresarios del área urbana de San Salvador tienen pérdidas en sus negocios. Ponen como ejemplo al señor Arturo Barrera, quien era empresario de la Ruta 42C, pero en la actualidad dice que se encuentra hundido en deudas por no haber acatado el uso del pago electrónico. Ha hecho quebrarme a mí, quebrar mi empresa, quebrar la empresa de mis compañeros, a base de leyes falsas. Es un plan definitivamente para después con el Citrans, ¿verdad?, quedarse con todas las rutas del país. Estas gremiales manifestaron que están abiertas a mantener un diálogo transparente con el gobierno a fin de buscar mejoras para el sector transporte. Con imágenes de Iber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. A ver, vamos a hablar precisamente de este y otros temas. Miguel Castañeda, director de Cipago, está con nosotros. Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Romeo, por la invitación y buenos días a todos los amigos televidentes. Eduardo Villanueva, director de negocios e inversiones de Subes, está con nosotros. Ambos son de la Unión de Empresas Citrams. Bienvenido, gracias por estar con nosotros también, Eduardo. Muchas gracias, Romeo, y muy contento de estar aquí con usted. Bueno, quiero escuchar la opinión de Miguel para comenzar sobre la evaluación, ¿no? Como estamos en el tema de la evaluación del primer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén, y los empresarios que acabamos de ver, que no son todos, lógicamente es un grupo de empresarios, dicen, mire, no hemos avanzado mucho, tampoco hemos avanzado en el tema de la modernización del transporte en nuestro país, dicen, Miguel. A un año a nosotros nos parece una evaluación bastante corta. Creemos que la planificación y las estrategias que se están formulando en materia de transporte son evidentes. Ahí está Citram, una planeación de un modelaje que va hacia la población, cargado de una gran visión social, donde las características propias están planteadas. Esto se planificó desde el gobierno anterior, pero hoy se han hecho una realidad y eso es importante, donde se toma en cuenta la parte social de la accesibilidad de los discapacitados, la disminución de los grados de contaminación ambiental, un pasaje accesible y los niveles de seguridad. Otro aspecto importante es la parte de la velocidad comercial, que la otra parte del rodado está un poco atascada, pero esta parte le da velocidad y eso es tomar en cuenta
la movilidad masiva de la gente de escasos recursos. Y yo creo que dentro de esta evaluación en materia de transporte es muy positiva. Ok. A ver, algunas de las cosas que dijeron, por ejemplo, dice, hablaron de la deuda que tiene el gobierno, ¿no? Con ellos de 20 millones de dólares, dijeron, en el tema del subsidio. Hablan del uso de la tarjeta, por ejemplo, la tarjeta electrónica que dicen que les trae pérdidas, y creo que es importante escuchar a ti, Eduardo, sobre cómo camina la aceptación de esta tarjeta de SUBE, ¿no? La tarjeta electrónica, y cuáles son los inconvenientes que ha tenido, si es que los ha tenido, para que continúe avanzando en la aceptación de la gente esta tarjeta, o la implementación de la tarjeta. Bueno, yo creería que hay dos mundos, el mundo, digamos, del Citrans y el mundo del transporte que está fuera del sistema. De parte de los empresarios que están utilizando la tarjeta electrónica en los sistemas tradicionales, la complicación ha sido fundamentalmente porque hay un cobro dual, es decir, tenemos cobro en efectivo y cobro en sistema electrónico. Y eso obviamente no deja de generar conflicto con los usuarios, y obviamente el que el motorista o que los empresarios manejen el efectivo genera que el usuario, bueno, muchas veces ellos no aceptan la tarjeta, fundamentalmente. En el caso Citrans, al tener un sistema más ordenado, integrado, con estaciones bien definidas y los buses padrones con sus validadores, la aceptación ha sido prácticamente universal. Toda la gente está utilizando su tarjeta, está haciendo sus recargas. Tenemos aproximadamente, en lo que va del mes de mayo, más de 290,000 pasajeros ya transportados dentro de Citrans usando el sistema de recarga electrónica, y la ciudadanía lo está viendo con muy buenos ojos porque puede organizar su presupuesto, porque se le ha extraviado su tarjeta, puede ir con una tarjeta nueva y el saldo que tenía en la anterior se le puede cargar, porque puede mejorar el control de su efectivo y sobre todo el famoso problema del vuelto. Imagínese usted cobrándole a la ciudadanía 33 centavos de dólar en monedas. Tendríamos que andar siempre 2 centavitos para dar el vuelto de 5 centavos. Entonces, el manejo del efectivo en la terminal con los motoristas sería sumamente complejo. Claro, o sea, en el Citrans camina bien, digamos, Muy más allá bien. de otras cosas que vamos a hablar sobre el Citrans, sobre, por ejemplo, esta demanda que han interpuesto algunos empresarios ante la Corte Suprema de Justicia porque consideran que es ilegal el Citrans, inconstitucional, dicen ellos, etcétera, ¿no? Y, bueno, pero hablemos de la otra parte que tú decías, el tema del transporte que está fuera del Citrans. ¿Cuándo se va a normalizar esto? ¿Cuándo se va a evitar el doble cobro? Porque la gente cuando tiene dos opciones, pues lógicamente hace uso de las dos opciones, ¿no? Correcto. Por eso creo que el Citrans de alguna manera ha avanzado bastante en esto, porque no hay otra opción sino más bien a través de la tarjeta. Correcto. Pero en el otro sistema puedes pagar, como tú dices, en efectivo o con tarjeta. Y en la medida que el empresario se va dando cuenta de los beneficios que tiene el uso de sistemas electrónicos en el manejo de sus ingresos, en esa medida obviamente se va a incrementar la utilización. Y lo más importante, cuando los usuarios que están manejando su tarjeta en Citrans transborden en las unidades tradicionales, pueden usar la misma tarjeta. Es decir, que ellos mismos van a decir, bueno, ¿para qué voy a usar efectivo si puedo usar mi tarjeta para transbordar en los autobuses que no están integrados dentro del sistema? Entonces creemos que es un proceso de maduración. Nosotros tenemos ya aproximadamente casi 4 años de estar trabajando en este proyecto. Romeo, como usted recordará, hemos invertido una fuerte cantidad de dinero para el montaje del sistema, para la estructuración del sistema, y decirle a los empresarios de transporte que nosotros estamos en la mejor voluntad de poder apoyarlos en la implementación de sus sistemas y poder integrar todo el equipamiento para que ellos puedan ofrecer a la ciudadanía el servicio de cobro electrónico. ¿Qué cantidad de autobuses está fuera de este sistema hoy por hoy? Ahorita tenemos instalados aproximadamente 1,000 unidades que están de la zona de Santa Tecla, que tienen su validador, o sea, van a haber muchos autobuses que tienen su validador. Del lado de Citrans, todos los buses padrones ya tienen equipado sistema de validación, y todas las estaciones y todas las paradas donde tenemos instalación de validación. Nosotros tenemos en inventario un poco más de 3,500 aparatos para poder equipar todos esos autobuses, y que, como decía uno de los empresarios de transporte, que si ellos no pueden invertir, nosotros perfectamente en un modelo de arrendamiento o de uso por comisión por uso podemos instalar el equipamiento sin ningún problema. Porque estaba hablando, Miguel, precisamente representantes de Rutas Unidas, de ATP y AEA decían que este tema de la tarjeta les trae pérdidas, que va a ser obligatorio, dice, a partir de septiembre, estaban diciendo ellos, ¿no?
y Sí. algunos de ellos hablan de que los ha quebrado este sistema. Yo quiero escuchar realmente cuál va a ser el mecanismo, si va a ser voluntario finalmente, mire, si quiere entra o si no, no entra, o cómo se va a establecer al final, digamos, o se va a universalizar este tema del uso de la tarjeta. Yo no creería que, más que todo, en estas gremiales y la gente que está con ellos, esta gente no está trabajando con el sistema de tarjeta prepago. Y el sistema tradicional no está tienen instalado, pero ¿te recuerdas tú del caso que pasó en La Libertad y después que hubo la gran convulsión con los diputados en la Asamblea Legislativa? Todo ese proyecto se vino un poco abajo y entonces se está utilizando mínimamente. El sistema sigue igual con la demanda de usuarios igual, entonces por lo tanto no puedes estar hablando de que estás quebrado, si no, no operás. Yo creo que el estarse acostumbrado a un sistema artesanal donde no generas un cambio estructural del transporte y estás en una forma mental promiscua de pensamiento, nunca salís adelante. Estás generando miedo, estás generando chantaje, confrontación. La dinámica y la cualidad de un modelo de este tipo se ensambla precisamente entre la voluntad de un gobierno, la participación del sector y la pasión y la ingeniosidad que se genera a través de un pensamiento de asumir la responsabilidad de ese cambio estructural. Y cuando tú sentís que tenés una banca, tenés el apoyo del gobierno, la voluntad como con la participación de SUBE, de Sino 29 y creas un andamiaje empresarial que te da un holding de participación, de inversión, de visión, de control, vas saliendo de ese sistema artesanal y vas entrando. Cuando desconoces toda esa articulación de aplicación de tecnología, de administración, de innovación, entonces entras promiscuamente a un círculo vicioso que no te permite realmente exponer la temática del transporte más que en el sistema tradicional gremial. Aquí hay un cambio de actitud mental que es importante. Y es que venimos de lo gremial, de llegar a asambleas generales, pero no producirle nada a la gente, no producirle a los actores políticos, a gobierno, ni a la sociedad misma. Entonces llegas como a una asamblea que tienen los partidos políticos, un meeting. No, es necesario sentarse a ver, administrar, trabajar como cualquier empresa, ver los sistemas cómo realmente pueden reducir las horas valle, cómo realmente las horas pico manejar los sistemas opciones, la aplicación de tecnología, el costo del IPK, el costo kilómetro pasajero, una serie de opciones de reducción, que esto te lleva a un cambio mental para romper con esos viejos paradigmas. Pero si estás en ese sistema tradicional, no podés darle opción a la gente. Ahora, lo frágil de esto es que podés caer en coyunturas políticas. La fragilidad de estas agrupaciones son demasiado tentadoras para en las coyunturas políticas ser parte de unas situaciones de constante choque. Pero en un trabajo verdadero, empresarial, para cambiar esos viejos paradigmas y entrar con una visión empresarial, con una visión social de beneficio para el pueblo, donde ese modelaje está en esa función, que es mucho más rentable que estar en una confrontación, es ahí la diferencia. Pero entonces es cultural la resistencia que hay o que existe de parte de estos empresarios que están fuera y que no quieren ingresar al sistema, que al contrario, ¿no? Lo denuncian como un sistema que no está funcionando. Eduardo. Sí, yo realmente creería que no es que para la gente es obligatorio, es decir, el gobierno va a pagar el subsidio por un mecanismo electrónico de conteo de pasajeros. Es decir, uno podría poner una barra, uno podría poner un contador electrónico láser, uno podría poner cámara para poder contar la cantidad de pasajeros y demostrarle al gobierno qué cantidad de pasajeros se movieron dentro de la unidad. Otro mecanismo puede ser la tarjeta prepago, es decir, por los bips que la gente hace dentro del autobús. Esa es una modalidad de pago. Pero lo que dice la ley o el decreto que se ha planteado es mecanismos electrónicos de control de pasajeros. Obviamente, para el gobierno es mucho más fácil y mucho más eficiente el manejo de los subsidios. ¿Por qué? Porque actualmente el subsidio se estaba dando al autobús, trabajara o no trabajara.
Entonces yo podía tener parqueado mi autobús y recibir el subsidio. Sucedió por muchos años, ¿no? Como se ha manejado tradicionalmente. Ahora el gobierno lo que le está diciendo a los empresarios, si ustedes quieren su subsidio, demuestren que realmente están moviendo pasajeros. Adicionalmente, para poder focalizar los subsidios, es decir, para poderle decir a los adultos mayores o para poderle decir a los estudiantes que se les va a dar un subsidio para transporte, es necesario que ellos tengan un medio electrónico al cual se les recargue el pasaje. No es al empresario. Yo digo, por ejemplo, le vamos a dar $10 mensuales a los estudiantes de tal grado a tal grado o a los adultos mayores. Ellos van a un centro de recarga, se recargan los $10 y ellos pueden, con esa recarga dada por el gobierno, es como el subsidio del gas, se recarga la tarjeta y van a comprar el chimbo de gas. Entonces se recarga la tarjeta. Entonces la única forma de poder focalizar los subsidios o la única forma de racionalizar, más que focalizar, racionalizar los subsidios es tener mecanismos electrónicos. Entonces eso le da transparencia, eso le da ordenamiento y eso es lo que realmente está pregonando el gobierno. No está pregonando la obligación. Que ya tenemos varios años de estar en este tema, ¿no? De la tarjeta prepago o de los pagos electrónicos. Y la pregunta era precisamente, bueno, ¿por qué no se avanza? Porque hay una resistencia deliberada de parte de algunos empresarios o porque simple y sencillamente no les gusta este mecanismo de control o porque es estructural el problema del transporte para ellos. ¿Por qué razón es que todavía hay resistencia de este tipo de empresarios a entrar al tema? De hecho, Miguel decía, mire, en La Libertad, el Departamento de la Libertad, que todos recordamos esas cuestiones que se dieron, bloqueos de calle y todo eso, pues está funcionando de manera mínima. Correcto. Entonces, ¿cuáles son los factores que están impidiendo? Si quieren, hacemos la pausa. ¿Y cuáles son los factores que realmente están impidiendo de que se avance sustancialmente en este tema de la tarjeta prepago? Perfecto. Pausa, regresamos. A ver, estamos de regreso, estamos hablando sobre la implementación de los sistemas electrónicos de pago en el transporte colectivo de nuestro país, pero no perdemos de vista los otros hechos que se están dando en las últimas horas. Alejandra Canales está en vivo y nos informa sobre una situación del asesinato de una persona en San Martín. Alejandra, te escuchamos, buenos días. Hola Romeo, estoy en el kilómetro 7,5 de la carretera panamericana. Esto es jurisdicción de Ilopango todavía. Lo que sucede es que el tráfico está restringido a un solo carril debido al homicidio de un hombre de aproximadamente 45 años en este lugar. Se desconoce la identidad de la víctima, únicamente se sabe que eso de las 5:45 de la mañana fue que sucedió el asesinato. No se tienen mayores detalles por la apariencia del hombre, pareciera que iba a trabajar o se dirigía a sus labores por cómo está vestido y además porque tiene también como una mochila. Eso se presume que iba a trabajar, no se sabe la identidad ni tampoco el móvil del crimen. No se tienen mayores detalles, es información en desarrollo que la vamos a ampliar en Hechos Mediodía. Romeo. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por el reporte sobre esta situación que se da en San Martín. Vamos a ver. Miguel, hablemos sobre esto, ¿no? Sobre la resistencia, del por qué no se ha avanzado como debería de avanzarse. Mira, te leo algunos titulares de tantos que se ha escrito sobre este tema, ¿no? A ver, piden investigar, por ejemplo, dice contrato de empresa Subes. Tarjeta Subes con poca aceptación entre los usuarios. Yo no sé si entre los usuarios o es la resistencia a los empresarios a instalar o entrar a este sistema, ¿no? Pasajeros se resisten a cobro de tarjeta electrónica. Es decir, hay una cantidad de situaciones que tienen como fuente precisamente estos empresarios que no han querido entrar al sistema del Citrams, que no han querido entrar al sistema del cobro electrónico, que al final genera dudas entre la población, que al final te da la percepción, digo, de que esta cuestión no va caminando al ritmo que ustedes quisieran. Lo que sucede es que, de lo que te decía al principio, entras en un chauvinismo, en un caciquismo dirigencial, tanto general como en cada ruta, pero no le das apertura de conocimiento hacia un cambio diferente. ¿Qué sucede en la práctica? Antes tenías y vivías con el problema del vuelto, las confrontaciones. No hay controles fiscales, no hay una administración coherente con la operación de la empresa.
Entonces, cuando tú fincas esta manera de modus vivendi junto con, y se vuelve promiscuo, aún con lo mismo en las colonias, con el mismo sistema delincuencial, operativo, se hace una especie de mixtura con cobradores, con motoristas, y esa parte no controlada, no administrada, te va creando una manera cómoda, tradicional, que no te da resultado. Y tú has visto cómo la crítica constante, las posiciones del Ministerio de Economía, de Hacienda, del gobierno central, cuando estás en una discusión seria, cuando le haces el planteamiento de la canasta de insumos, que de repente una variable como el combustible se te dispara a nivel internacional y empezás un nivel de confrontación, porque no has sentado las bases de un entendimiento administrativo, económico, innovador, tecnológico, que te vaya dando, siempre manteniendo el beneficio hacia la población. Entonces, la gente se niega a pagar, no es todo, pero se niega a veces a la tarjeta, porque muchos medios insisten de que no, que debe de andar efectivo la gente, pero la gente a la vez se queja de que no le dan los vueltos, no hay control, hay una gran evasión en cuanto al ingreso de un 15 en 20% por los cobradores y motoristas, y eso es conocido. La parte de focalización de los subsidios. Yo creo que un ejemplo de que la gente no se tecnología resiste es el Citram mismo, ¿no? Porque el Citram como tal es un sistema que está funcionando y que ha con habido tarjeta electrónica. Por lo tanto, si la varios gente acepta el cómplices. Citram como parte de la modernización del transporte, pues va a terminaría aceptando, digo, este tipo de sistema o de cobro en cualquiera de las unidades o rutas de nuestro Vaya, país. imagínate, El solo- punto es que los empresarios se resisten, creo yo, muchos de ellos, Los a controles de implementar ese ingreso, mecanismo. Romeo, los controles de ingreso, que han hecho algunas rutas del interdepartamental. Le dije, ¿y cuánto me hiciste ahora? ¿Cuánto me traes? Ah, mira, hoy me dio mecha todo el día, el otro bus. O sea, maneras ni a cavernícolas llegan de controles administrativos que no puedes tener una eficiencia en el costo kilómetro pasajero. Entonces, cuando no entendés eso, no querés entrar en esto, lo que te queda es el grito. Entonces no tenés una solución práctica, que han hecho muchos del interdepartamental, poner cámaras, y han controlado una serie de asaltos falsos, de robos, que eso daña los ingresos. Cuando a ti te dañan los ingresos, una serie de vicios en el transporte tradicional, empezás a solicitar demanda de pasajeros, de cómo se llama, de tarifa, y decís, mire, deme más tarifa, porque no has optimizado la administración del IPK, y entonces ahí tenés problemas pero ya no es del gobierno, es problema tuyo que tenés que De asumir. administración. Ok, Eduardo. Sí, comentarle que nosotros hemos entregado un poco más de 120,000 tarjetas en lo que fue la prueba piloto. Y en la actualidad tenemos una aceptación del sistema como concepto de transporte de arriba del 90% de índice de satisfacción del cliente. Eso no se escucha, o sea, no trasciende, digamos, los medios de comunicación. Nosotros estamos muy contentos y además aprovecho la oportunidad para agradecerle a todos los usuarios que están utilizando el sistema de Citrams, porque están gozando de esos beneficios que estamos buscando. Se puede observar que las recargas promedio, por ejemplo, son entre $2, $2.50 que están haciendo los usuarios en las estaciones. Y nosotros, como operadores del sistema de recaudo, nos sentimos contentos porque le estamos dando una herramienta que pronto le va a dar muchísimos beneficios al sistema. Entonces, sí, efectivamente hay un grupo de empresarios y como es natural el cambio siempre hay renuencia al cambio. Y de hecho, quiero también aclarar públicamente que tampoco nosotros tenemos un contrato con el gobierno o somos un monopolio como se nos ha querido ver en el público, sino más bien somos una empresa que fue contratada originalmente por Cipago para darle el servicio de recaudo a los agremiados de Cipago. Cipago tiene un poco más de 2.800 empresarios aglutinados en su grupo empresarial, de los cuales ya tenemos más de 1.000 equipos instalados. Entonces, nos invitaron a participar en la inversión de Citrams como unión de empresas. Somos 3 empresas, la empresa Cipago, la empresa C99, que es el operador más grande de Colombia en sistemas de operación BRT, y Subes, que es el operador tecnológico, que es el que está dando el sistema de recaudo. Entonces, ahora nosotros, como parte de ese holding de inversión de esa empresa, estamos implementando el sistema de recaudo
y realmente es muy agradable, es muy bueno ver cómo la gente se va adaptando a un sistema moderno. En la medida que entren los alimentadores integrados con la tarjeta prepago, el sistema poco a poco va a ir madurando. Nosotros estamos claros de que estos proyectos no son de inversión corta, o sea, no son de un año, y a veces 2 años. no son de aceptación tan rápida. Correcto. También. La gente tiene que ir madurando, pero son tantos los beneficios que tiene para el usuario que al final son los usuarios los que terminan demandando el uso de su recaudo. Va a llegar en algún momento en el cual va a andar su tarjeta, no va a andar moneda, se va a montar en el autobús, va a ser VIP y se va a montar. Y va a ser el usuario y no el empresario el que va a decir, bueno, si no tengo mi sistema de recaudo, no voy a mover pasajeros. No va a ser una obligación, sino más bien una necesidad. Oye, Eduardo, ¿septiembre es como la fecha o el mes en donde debería entrar en vigencia esto o continuar, digo? Bueno, según lo que hemos escuchado, el decreto transitorio para el manejo del subsidio empieza su implementación oficial a partir de septiembre. Sin embargo, por lo que hemos escuchado de parte del Ministerio de Transporte es que va de nuevo en un proceso gradual. Es decir, para poder implementar eso, aunque es en el Gran San Salvador, el viceministerio tiene establecidas zonas de implementación. Es muy probablemente la zona 1 sea la zona de influencia que tiene que ver con Citrans para poder integrar. ¿Septiembre se vuelve obligatorio entonces? En septiembre arranca, es oficial ya formalmente el pago del subsidio a través de un sistema de control electrónico. Sin embargo, probablemente el gobierno necesite un par de meses más o un par de semanas más para poder implementarlo en los 4.000. Faltan 3 meses, ¿no? Sí, septiembre. Es un tiempo No sé qué corto. puede pasar en la Asamblea Legislativa. Miguel, tú que conoces cómo se manejan algunos diputados ahí y que por cierto algunos son asesores, ¿no? De los diputados y que además son empresarios o han sido empresarios del transporte, que han sido empresarios que en muchas ocasiones han pedido incluso la dispensa de las multas y que la Asamblea se las ha aprobado y que en varias ocasiones los diputados estos, que ahora algunos son asesores, han intervenido prácticamente, ¿no? Han boicoteado, ¿por qué no decirlo? Han boicoteado desde la Asamblea Legislativa cualquier iniciativa de modernización. Digo, faltan 3 meses y puede pasar cualquier cosa desde la Asamblea Legislativa. No sé si ustedes tienen un panorama claro de cómo puede venirse esta situación. Bueno, lo que pudiera suceder es que, como ha sido costumbre, y por eso los salvadoreños a veces envidiamos y vemos otros países cómo realmente se desarrolla, crecen económicamente y muy dados a la tolerancia excesiva más con un servicio público como es el transporte, que en un momento dado se diga, no vamos a aceptar la implementación de este tipo de tecnología. Una nueva prórroga, y se puede dar una prórroga. No Esa es la posibilidad existente en eso. O no reciben subsidio, porque sería... esa es una condición, ¿verdad? O sea, es que y va ligado al subsidio. El tema aquí fundamental es que para poder el gobierno dar el subsidio a los empresarios de transporte tienen que tener sistemas electrónicos. Ahora bien, nosotros en nuestro inventario tenemos un poco más de 3.000 validadores en stock disponibles para hacer las instalaciones y nosotros nos tardamos entre 4 y 6 horas para poder instalar un validador. O sea que en los próximos 90 días tenemos la capacidad instalada de poder instalar entre 2.000 y 2.500 validadores sin ningún problema. O sea que invitamos a los empresarios de transporte que quieran continuar con los servicios de SUBES para que se acerquen también a nuestras oficinas y podemos programar sus instalaciones de equipos. O sea, tenemos la capacidad instalada, los talleres, el equipo, la infraestructura, el software, la red de carga, todo disponible para que los empresarios que estén interesados puedan recibir también el servicio de Pero parte a eso vuelvo, Eduardo y Miguel, quiero que me quede claro y que nos quede claro, a lo mejor ustedes ya lo entendieron, pero tu servidor no, es decir, ¿esto es voluntario o no es voluntario? Estos empresarios que ahora se resisten, que dice que a partir de septiembre va a ser obligatorio, ¿verdad? Pero bueno, y si no quieren estos, y si se resisten, ¿qué va a pasar entonces? No recibirían subsidio, es decir, ellos podrían seguir cobrando los 20, 25 centavos, pero el gobierno ya no les daría un subsidio. Pierden el beneficio del subsidio. Entonces, el beneficio que tienen de montar un sistema electrónico de conteo de pasajeros es el que les permite recibir el subsidio. O sea, que los empresarios que estén interesados en operar el sistema, recibir el subsidio y sobre todo poder conseguir financiamiento. Obligatoriamente tienen que entrar al sistema. Tienen que tener un sistema electrónico y obviamente un sistema electrónico de recaudo. Pero fíjate que la responsabilidad mayor está en los presidentes, en las directivas, en los empresarios mismos. Porque, ¿qué le diría yo a la empresa que represento? Hombre, miren,
el decreto ahorita, empezamos en septiembre, no vamos a tener los 4 centavos si no trabajamos con la tarjeta. Correcto. Entonces estaría perdiendo y estaría siendo irresponsable de un decreto que lo aprobó la Asamblea Legislativa y que es ley de la República y que como empresario tengo la responsabilidad de acatar la ley. Pero si yo en un momento dado me pongo como algunos dirigentes que no tienen la responsabilidad de decirle a su gente la realidad y cómo deben de aparejar socialmente con la obligatoriedad de la ley, decirle a todo el empresariado del transporte público de pasajeros que es necesario cumplir con el decreto y que en septiembre todos tengan instalado, porque en esa medida van a reclamar los 4 centavos por pasajero y que si una empresa está movilizando 500 pasajeros, van a ser $20 diarios, y eso multiplicado por los días trabajados puede tener una mejor compensación que los 400 mismos que recibe hoy en día, porque va a depender de la cantidad de pasajeros que mueva cada ruta. Entonces, no voy a estar actuando irresponsablemente para que el día X, el decreto, si no hay prórroga, me quedo sin la compensación, sin el derecho a que me den los 4 centavos del decreto que establece ese mecanismo de compensación. Miguel, hay personas interesadas, sectores interesados en boicotear este tipo de mecanismo, incluyendo el mismo Citrams. Te lo digo porque buscando cualquier argumento, ¿no?, que al final será la Corte Suprema de Justicia, la misma Asamblea, etcétera, la Corte de Cuentas, todos los organismos estos, los que determinen si hay legalidad o no en el contrato firmado con Subes y el gobierno, los que determinen si el Citrams viola, digamos, de alguna manera el derecho de igualdad, como dicen algunos empresarios. De hecho, hoy en la mañana iniciamos la entrevista precisamente con ese tema de lo que piensan ellos respecto al Citrams, que dicen que el Citrams es ilegal, ¿no? Y han acudido incluso a la Corte Suprema. Digo, si tú ves todos estos elementos, uno puede pensar que de repente puede haber una intención de boicotear este tipo de situaciones. Bien, el Estado de Derecho en una democracia debe de ser funcionable, debe ser respetado. Y existen las jerarquías y en este caso también la participación de cualquier ciudadano en presentar una demanda. Eso es lógico, pero de que comparado la funcionabilidad del Estado de Derecho, en el caso de la Sala de lo Constitucional, que ellos soliciten a la Corte declarar ilegal el Citram, es una concesión tal y cual común como cualquier otra tradicionalmente en el transporte. Entonces se declararía ilegal todos los que tenemos la concesión. Entonces yo creería que si hay un boicot puede haber una mano peluda, un interés oscuro. ¿Por qué el Citram no es desleal desde el punto de vista de ustedes? ¿Perdón? ¿Por qué el Citram no es ilegal y desleal desde el punto de vista de ustedes? No o sea, porque el argumento de los otros es que es desleal e ilegal, ¿no? A mi manera de ver, el pensamiento que tenga Eduardo, pero a mi manera de ver, es legal y no es desleal. Es legal porque tiene toda una concesión, una operación legal, un contrato con el Estado en la funcionabilidad que la Ley General de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, que es una ley especial, le da su tratamiento. Por lo tanto, no puede ir a la Asamblea Legislativa. La otra parte de desleal, ¿por qué va a ser desleal? Si es un buen servicio para la población que le da una serie de características como seguridad, accesibilidad, velocidad comercial, disminuye los niveles de contaminación ambiental, disminuye los decibeles de ruido. Entonces, es toda esa parte, ¿cómo puede ser desleal? Eduardo, ¿quieres agregar algo antes de ir a la pausa? Bueno, realmente en el tema del marco jurídico, partamos del hecho de que para que se pudieran construir los carriles exclusivos y se pudiera hacer toda la inversión en infraestructura de Citrams, tuvo que haber un préstamo del BID. Ese préstamo pasó por la Asamblea Legislativa. Desde el momento que se estructura el préstamo y se aprueba todo el financiamiento y se define la norma de operación del Citrams, automáticamente el sistema es legal. Es decir, se conceptualizó un modelo de servicio de transporte que se utiliza en el 90% de las ciudades más importantes del mundo, que es el sistema BRT. Entonces, el tema de legalidad pasa por de dónde nace el sistema operativo. ¿Y la aprobación? Y segundo, podría decir de que la gente dice, pues sí, pero ¿por qué solamente el Citrams
esté en el carril segregado. Correcto. Y todos los demás estamos pasando por el carril normal. Que por cierto, el alcalde de San Salvador dijo que él estaría de acuerdo en que se quitaran los separadores, ¿no? O los sapos, y a eso quiero llegar. Más del 80% de la población salvadoreña se mueve en autobús. Somos un 15-20% los que tenemos la bendición de tener nuestro vehículo privado. Entonces este sistema está orientado a mover la masa laboral, la población económicamente activa, la gente rápido y seguro. Entonces le estamos dando el beneficio al 70-80% de la población en un sistema rápido, confiable y efectivo. Obviamente, sí estamos estudiando en conjunto con el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas ciertos puntos donde hay cuellos de botella en la infraestructura, y el alcalde tiene razón. En la zona de los hospitales, por ejemplo, en algunas zonas donde hay trasbordo, que sí es necesario reducir el tamaño de los separadores y en algunos casos eliminarlos. Pero no es que el sistema está... O sea, no se descarta esto en algunos lugares, eliminar los separadores. En algunos lugares clave, de hecho ya hay todo un modelo operacional que permite tanto que no haya, porque también hay cuello de botella para el Citrans mismo. O sea, hay ciertos puntos donde el autobús llega que hace mezcla con el rodado privado y separa el rodado privado y separa también la gente en el Citrans. Entonces, sí, el alcalde tiene mucha razón en el sentido de que hay que hacer una revisión en algunos aspectos de ingeniería. Sin embargo, eso será el 4 o 6% del diseño estructural de toda la operación. Entonces, ¿cómo va a ser competencia deslegal el tener un servicio que le permita a la población a un precio competitivo llegar rápido a su lugar? Ahora bien, los empresarios de transporte, más que competencia desleal, son el socio estratégico más importante, porque ellos van a ser los alimentadores al sistema. Es decir, todos los pasajeros que antes movían ellos en esa ruta, ahora lo van a traer de sus colonias a los puntos de alimentación. Y ahí es donde ellos no se convierten en competencia, sino que se convierten en socios del sistema. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Ultrabajo en Azufre presenta. A ver, gracias a Puma, saludamos a Tony Cabezas en la radio 102.9. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Quiénes son tus invitados? Recuérdame. Henry Campos está aquí. Henry Campos. Estábamos ex viceministro. Así es, de seguridad. Estábamos haciéndole la primera pregunta y gracias a Ion Diesel de Puma, pues vamos a establecer contacto. Veo al presidente de CEPA por ahí, ¿verdad? No, me subes. Ah, subes. Estás confundiendo de Cipago, ¿no? Estás confundiendo a Miguel con, ¿cómo se llama el presidente? Con Nelson Vanegas. Ya estoy choco. No, Eduardo Villanueva está con nosotros y Miguel Castañeda. Mucho gusto, Tony. Un saludo. A ver, ¿qué ha pasado? El Citrans ya está funcionando. Ha sido complicada la implementación a nivel nacional de todo esto de la tarjeta, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va la cosa? A ver, Miguel, te escucho a ti y luego bueno, Eduardo. Tony, pues tú lo ves, la realidad ya está funcionando. Iniciamos las pruebas piloto, es todo un éxito. Estamos movilizando cerca de 16, 17 mil pasajeros diarios. La gente cada día más está creciendo, está comprando tarjetas personalizadas. Y lo vemos muy positivo en la parte de operación. Estamos haciendo calibraciones diarias permanentes, encuestas en la operación y vemos que va en crecimiento, la aceptabilidad ha sido muy grande. ¿Hay resistencia todavía en algunas rutas a implementar esto? Sí, es parte de la modernización, Tony. La verdad es que en la medida que existe un proceso de cambio cultural, porque realmente lo que le está pasando a la ciudad de San Salvador y con la implementación de Citrans es todo un cambio cultural en la manera de movilizarse. Entonces eso implica ordenamiento en las estaciones, modelos de seguridad, sistemas electrónicos, videovigilancia, bueno, todos los sistemas de controles modernos para la operación segura y eficiente en un sistema de transporte. Entonces hemos venido acostumbrados a estar un montón de tiempo con un sistema que ya está colapsado, que ya realmente no le da la oportunidad a los usuarios,
y en ese sentido, pues sí, hay siempre resistencias, pero gracias a Dios tenemos un índice de satisfacción de nuestros clientes de más del 90% sobre los beneficios y las ventajas que tiene Citrans para la movilidad, Tony. A ver, una de las ventajas que se vendieron de este sistema es que ya en los buses, en el tema, hablando ya, metiéndonos al tema de la seguridad pública, pues ya no se va a manejar el dinero, sino que es la tarjeta, ¿verdad? Se va debitando de la tarjeta el pago para abordarlas. Esto debería contribuir un poco a los ataques o a la delincuencia dentro de las unidades de transporte colectivo, don Henry. Bueno, muy buenos días, un saludo a Romeo y sus invitados. Saludos. Sí, con relación a esto, recuerdo que en el Ministerio de Justicia y Seguridad había un proyecto de un centro de monitoreo que incluía una parte de vigilancia electrónica en todas las unidades de autobuses, no solamente en algunos en particular, sino en todos. Pero digamos que los fondos y los recursos que se necesitaban y además la decisión política y el acompañamiento, pues también necesitaba impulsos, los cuales quizás en su momento no se dieron, precisamente por las circunstancias de la época. Pero es un avance importante que ya Citrans y algunas unidades estén desarrollando con sus propios esfuerzos estos sistemas. Lo que también necesita es que el Estado acompañe las instituciones de la seguridad pública, estén también coordinando con todo el sistema y parece que ya hay algunos indicios de que eso va por buen camino. ¿Tienen ustedes datos de si al menos en las unidades que están implementando esto habría disminuido los asaltos o los robos al interior de las unidades? Tony, efectivamente, en todo este periodo de prueba piloto que arrancamos desde diciembre a la fecha, hemos movilizado un poco más de 700,000 pasajeros y desde mayo que empezamos a la parte de cobro, a la fecha hemos movido un poco más de 200,000 pasajeros. ¿Qué significa esto? Que no hemos tenido ningún incidente de seguridad o vandalismo. Desafortunadamente, pues ustedes vieron excepto hace un par de días que sucedió en esta marcha, ¿no? Que nos mancharon las unidades. Sin embargo, a nivel de inseguridad dentro de las unidades, decirles que los autobuses tienen sistemas de radiocomunicación, cámaras al interior, cámaras en las estaciones, centro de monitoreo, tenemos seguridad privada, tenemos seguridad pública. O sea, no ha habido ningún incidente. No hemos tenido, de hecho, han habido algunas amenazas de incidentes, pero se han detectado con la inteligencia que tiene todo el sistema y nos ha permitido prevenirlo, porque ya una vez que el delincuente ve que hay un sistema que lo está monitoreando, que hay seguridad en las estaciones, pues él desiste de atacar a la ciudadanía y podemos ver que el sistema está bastante seguro a la fecha y seguimos trabajando para poderle mantener ese nivel de seguridad en el corredor a los usuarios de Citrans. Muy bien, muy bien. Pues okay. Entonces aquí nos quedamos, felicidades entonces por eso, vamos a ver cómo sigue avanzando este sistema, tengo entendido que venían nuevas unidades también, ¿verdad? Pronto. Vienen nuevas unidades. Es correcto, el modelo operacional se maneja con aproximadamente 225 unidades, actualmente tenemos 37 y solo estamos cubriendo el 12% de la demanda, esperamos que gradualmente a partir de septiembre, octubre, noviembre y hasta enero del próximo año lleguen bloques que permitan en el primer trimestre del próximo año tener integrado todo el sistema de transporte en la operación Citrans, Tony. Muy bien. Ok, Tony, yo creo que es importante hacer una reflexión breve. Tony, Carlos Artiga, que es nuestro especialista en deportes, me decía que ha pasado varias veces por el Divino Salvador del Mundo, donde hay una parada del Citrans, tengo entendido, y me dice, hay que ver la cantidad de personas que está haciendo cola para subirse al Citrans. Y si es que, si nunca vamos a salir de esto, del transporte antiguo, ¿no? De un sistema perverso, porque Miguel conoce bien eso, cómo se ha venido manejando, digo, un sistema que se ha venido manejando mal, un sistema que se ha alimentado del Estado, ¿no? Cuando antes se daba el subsidio y las unidades estaban parqueadas y no funcionaban, empresarios que tenían 3 buses, uno trabajando, 2 en el taller y esos 2 cobraban subsidio. Yo creo que la gente entiende bien eso y en la medida que el Citrans sea más efectivo, pues lógicamente la gente va a preferir probablemente incluso dejar su vehículo y subirse a las unidades. Hay que modernizarnos, ¿no? Sí, bueno. Vamos Tony, a ver qué sucede. Gracias Aquí nos quedamos a hablando ti y gracias por supuesto a Puma. Gracias a Puma. Ahora en estaciones Puma nos ofrecen diésel ultra bajo en azufre, que es el que creo que utilizan los buses del Citrans, recomendado.
por las mejores marcas de vehículos y requerido por motores de última generación. Puma Ion Diesel disponible en 9 estaciones Puma de todo el país. Saludos para ti, hacemos una Hasta pausa, luego. regresamos en breve nosotros. Puma Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presentó. Bueno, estamos ya para el cierre. Eduardo, reflexiones sobre este tema, sobre lo que hemos estado conversando y cuál va a ser, desde tu punto de vista, el futuro, ¿no?, de la tarjeta prepago y el tema del Citrams. Sí, nosotros estamos muy optimistas. La verdad es que sabemos que este tipo de proyectos de modernización no se ven de la noche a la mañana. Es un proceso de modernización. En países como Argentina, por ejemplo, como en Chile, Brasil, se tardaron 5 o 7 años para poder implementar toda la modernización de transporte. Nosotros estamos ahorita en el primer año de modernización y consideramos que serán los usuarios a los cuales nos debemos los que van a ver los cambios en la calidad de servicio. En la medida que la red de transporte se va optimizando, en la medida que todo el mundo va conociendo los beneficios, en esa medida se va a consolidar el transporte y se va a lograr la modernización esperada para el país. Ok, Miguel. Yo esperaría que todo el sector empresarial del transporte público de pasajeros se suma al cambio, a un cambio que le va a beneficiar para que rompa con los viejos paradigmas y entre a una dinámica diferente donde se organice de una manera diferente, asuma retos diferentes, y yo creo que en esa manera va a ser mucho más exitosa su empresa. Y hay que estar pendiente, por supuesto, de lo que pueda pasar en la Asamblea, ¿no? De las posibles... Hay dos escenarios, uno es la Asamblea y otro es la misma Corte Suprema de Justicia. Bueno, porque hay vamos a demandas esperar de qué manera se regatea, pues nosotros siempre visitamos la Asamblea y estamos en constante movimiento. Muchas gracias, Miguel. Eduardo, también muchas gracias por habernos gracias a ti. acompañado esta mañana. A ustedes también gracias por habernos sintonizado y nos vemos el día de mañana, viernes, para cerrar la semana. Es todo. Buenos días. Gracias. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó